Hay un momento cada noche, justo antes de que el sueño llegue, en que el mundo exterior empieza a perder sus bordes. Los sonidos se alejan. Las preocupaciones del día pierden su urgencia. Y el cuerpo, ese instrumento fiel que te ha llevado a través de todas las horas desde que te despertaste esta mañana, comienza a aflojarse, a ceder, a rendirse al descanso que necesita. Ese momento es uno de los regalos más antiguos de la naturaleza. Ha existido desde antes de que hubiera palabras para describirlo, desde antes de que hubiera seres humanos que pudieran apreciarlo. La naturaleza lleva miles de millones de años perfeccionando el arte del descanso, y esta noche vamos a explorar juntos algunos de sus secretos más hermosos, más tranquilos, más sorprendentes. Secretos que existen en los bosques mientras duermes, en los ríos que fluyen en la oscuridad, en los campos que respiran bajo las estrellas, en los animales que, como tú, han encontrado sus maneras de cerrar los ojos y dejar que el mundo siga girando sin ellos por unas horas. Acomódate. Deja que tu cabeza encuentre el ángulo perfecto sobre la almohada. Deja que tus hombros bajen un poco más, que la tensión que quizás todavía guardan en sus músculos se disuelva hacia afuera. Respira profundo, llenando los pulmones completamente, y luego deja salir el aire despacio, sin prisa, hasta el último rincón. Eso que acabas de hacer, ese suspiro largo y tranquilo, es exactamente lo que hacen los bosques al caer la noche. Los árboles reducen su actividad, las flores cierran sus pétalos, los insectos que zumbaban durante el día buscan refugio, y el mundo verde que estaba tan activo bajo el sol entra en su propio modo de descanso, un descanso que no es silencio sino transformación, un cambio hacia la versión nocturna de sí mismo, más quieta, más misteriosa, igualmente viva. Los árboles duermen. Esto no es una metáfora ni una exageración poética. Es un hecho científico que fue demostrado por primera vez en el año 2016 por un equipo de investigadores finlandeses y austriacos que usaron escáneres láser de alta precisión para medir la posición de las ramas de abedules durante la noche. Lo que encontraron fue sorprendente. Las ramas de los árboles descienden ligeramente durante las horas de oscuridad, como si los árboles estuvieran dejando caer los brazos después de un largo día. El descenso es pequeño, apenas unos 10 centímetros en ramas largas, pero es real y es consistente. Al amanecer, cuando la luz solar comienza a llegar, las ramas vuelven lentamente a su posición diurna. Los árboles, que durante el día mantienen sus hojas orientadas hacia el sol con una precisión milimétrica, se relajan de noche. Dejan ir la tensión. Se ablandan. Como tú lo estás haciendo ahora mismo, este movimiento circadiano de los árboles, que sigue el ritmo del día y la noche igual que los ritmos biológicos de casi todos los seres vivos, es parte de un fenómeno más amplio llamado nictinastia, el movimiento de las plantas en respuesta a la oscuridad. Muchas plantas abren sus flores de día y las cierran de noche. Las margaritas, los tulipanes, las amapolas, los dientes de león. Es como si las flores durmieran también, protegiendo su interior del frío de la noche y del rocío, conservando el calor acumulado durante las horas de sol. Al amanecer, cuando la temperatura sube y la luz llega, las flores se abren de nuevo, perfectamente conservadas, listas para recibir a los polinizadores, que también esperaron la luz del día para comenzar su trabajo. Hay flores que hacen exactamente lo contrario. Las flores de la luna, las que florecen de noche, esperan la oscuridad para abrirse. La reina de la noche, Selenicereus grandiflorus, es quizás la más famosa de todas. Esta cactácea produce flores blancas de una belleza extraordinaria que se abren en la oscuridad de la noche, exhalando un perfume intenso y dulce que atrae a los murciélagos y las polillas que son sus polinizadores, y que se marchitan al amanecer sin haber visto jamás la luz directa del sol. Su existencia completa tiene lugar en la noche. Nacen con las estrellas, viven en la luna y mueren con el alba. Hay en eso una perfección que es imposible no sentir como algo profundamente hermoso.
Siente cómo tu respiración se va haciendo más lenta. No tienes que hacer nada para que eso suceda. Simplemente ocurre, como ocurren todas las cosas en la naturaleza, sin esfuerzo, sin voluntad, sin prisa. Tu cuerpo sabe lo que tiene que hacer. Ha dormido miles de noches antes de esta y dormirá miles de noches después. Confía en él. Deja que tome el control. Deja que lleve a tu mente a ese lugar de quietud que está esperando. Uno de los secretos más sorprendentes de la naturaleza nocturna es lo que sucede en los bosques bajo tierra mientras todos duermen. Las raíces de los árboles no descansan de la misma manera que sus ramas. Continúan trabajando en la oscuridad, transportando agua y nutrientes, comunicándose con otros árboles a través de la red de hongos que conecta sus raíces, esa red que los científicos llaman la Wood Wide Web, la red amplia del bosque, por analogía con el Internet. Esta red de hongos filamentosos, llamados micorrizas, conecta las raíces de árboles diferentes creando una red de comunicación e intercambio de nutrientes que puede extenderse por kilómetros. A través de esta red, los árboles más grandes y maduros envían azúcares y carbono a los árboles más jóvenes que están en la sombra y que no pueden producir suficiente energía por fotosíntesis. Los árboles que están enfermos o bajo estrés envían señales de alerta a través de la red que activan respuestas de defensa en los árboles vecinos antes de que el problema les llegue a ellos. La investigadora canadiense Suzanne Simard, que pasó décadas estudiando estos sistemas en los bosques de Columbia Británica, describió cómo los árboles madre, los árboles más grandes y viejos del bosque, son los nodos centrales de esta red, conectados con docenas o cientos de otros árboles de su especie y de especies diferentes. Cuando un árbol madre muere, lo hace lentamente, y en sus últimas semanas o meses, envía a través de la red una cantidad extraordinaria de carbono y nutrientes hacia los árboles jóvenes que lo rodean, como si estuviera haciendo un legado final, transmitiendo la acumulación de décadas de vida a la siguiente generación del bosque. Es un acto que en los seres humanos llamaríamos generosidad. En los árboles, simplemente es la manera en que el bosque funciona, la manera en que se perpetúa, la manera en que cuida de sus propios. Esta noche, mientras duermes, en algún bosque del mundo que existe mientras tú descansas, los hongos de la red micorrícica están transportando moléculas de carbono de un árbol a otro en la oscuridad del suelo. Millones de hifas fúngicas, filamentos más finos que un cabello humano, se extienden a través de la tierra negra y húmeda, conectando raíz con raíz, árbol con árbol, vida con vida. Es un sistema de comunicación y de solidaridad que existió durante millones de años antes de que los seres humanos inventáramos nuestras propias redes. Es el Internet de la naturaleza y funciona de noche igual que de día, sin interrupción, sin fatiga, con la constancia de lo que no necesita conciencia para existir. Los animales nocturnos han conquistado la noche de maneras que nos resultan casi mágicas. El búho, ese símbolo universal de la sabiduría y del misterio nocturno, tiene adaptaciones visuales que le permiten ver en condiciones de luz que para nosotros serían de oscuridad casi total. Sus ojos son tan grandes en relación con el tamaño de su cabeza que no pueden moverse dentro de sus órbitas, por lo que el búho compensa girando la cabeza hasta 135 grados en cada dirección, con un total de 270 grados de rotación, casi 3/4 de vuelta completa. Esta capacidad extraordinaria está habilitada por una anatomía especial de las vértebras cervicales y de los vasos sanguíneos del cuello que distribuye el flujo de sangre, de manera que el cerebro siga recibiendo irrigación adecuada, incluso cuando la cabeza está girada al máximo. Pero lo más asombroso de los búhos no es su visión sino su oído. El disco facial del búho, esa disposición de plumas que rodea su cara en forma circular, funciona como un radar parabólico que recoge y concentra las ondas sonoras hacia sus oídos. Y sus oídos no están colocados simétricamente en la cabeza. Uno está ligeramente más alto que el otro,
lo que le permite triangular con precisión la posición de una presa en 3 dimensiones, a partir de las diferencias mínimas de tiempo con que el sonido llega a cada oído. El búho real puede atrapar una presa en completa oscuridad, guiándose únicamente por el sonido que hace al moverse sobre la hojarasca del suelo del bosque. No necesita ver, solo necesita escuchar. Esta noche, en algún lugar, un búho está posado en la rama de un árbol en la oscuridad completa, con los ojos entrecerrados, escuchando. Escucha el crujido de las hojas a 30 metros de distancia. Escucha el correr de un ratón bajo la nieve. Escucha el viento que mueve las ramas y sabe distinguirlo del sonido de un animal que se mueve. Es un ser de una sensibilidad auditiva que supera con creces la nuestra, un maestro del silencio que vive en la noche como en su casa. Estás tan cómodo ahora. La cama es el lugar más perfecto que existe en este momento. Exactamente la temperatura correcta. Exactamente la presión correcta sobre tu cuerpo. Tus ojos están cerrados o casi cerrados, y el peso de tus párpados es un peso agradable, un peso que tira suavemente hacia abajo, que te invita a rendirte completamente al descanso. No hay nada que tengas que hacer. No hay ningún lugar al que tengas que ir. Solo estás aquí, respirando, dejándote llevar. Los murciélagos son los mamíferos que más completamente han conquistado la noche. Con más de 1.400 especies, son el segundo orden más diverso de mamíferos, después de los roedores, y habitan todos los continentes, excepto la Antártida. Han desarrollado la ecolocalización, la capacidad de emitir pulsos de ultrasonido y de procesar el eco que regresa para construir una imagen detallada del espacio que les rodea, una imagen acústica que en muchos sentidos es más precisa que la visión en la oscuridad. Un murciélago pequeño puede detectar un cable de 1 milímetro de diámetro en pleno vuelo y esquivarlo sin siquiera rozarlo. Puede atrapar insectos que vuelan en zigzag a alta velocidad con una precisión que desafía la comprensión. Puede navegar por cuevas de una complejidad laberíntica en completa oscuridad, recordando la posición de cada columna de roca, de cada pasaje estrecho, de cada punto de posada. Los murciélagos polinizan plantas, dispersan semillas, controlan las poblaciones de insectos de maneras que son fundamentales para los ecosistemas de todo el planeta. Se estima que los murciélagos insectívoros, en los Estados Unidos solos, ahorran a los agricultores miles de millones de dólares al año en pesticidas simplemente consumiendo los insectos que de otra manera dañarían los cultivos. Son criaturas que la cultura popular ha asociado frecuentemente con el miedo y con lo siniestro, pero que en realidad son seres extraordinariamente sofisticados, sociales, longevos para su tamaño y ecológicamente imprescindibles. De noche, cuando los murciélagos emergen de sus refugios, el bosque se llena de sus llamadas ultrasónicas que nuestros oídos no pueden percibir. Si pudiéramos escucharlas, si nuestros oídos pudieran captar el ultrasonido, el bosque nocturno sería un lugar de un ruido casi ensordecedor, un espacio lleno de clics y de pulsos y de llamadas que se superponen y que juntos forman el paisaje acústico de la casa nocturna. Pero para nosotros, los humanos, el bosque de noche parece tranquilo y silencioso. Y ese silencio, que es en realidad un espacio lleno de sonidos que no podemos escuchar, tiene su propia belleza. Hay un fenómeno en la naturaleza que ocurre al caer la tarde en los bosques templados y que tiene un nombre que ya de por sí evoca tranquilidad: la hora azul. Ese periodo breve después del ocaso, cuando el sol ya se ha ocultado pero el cielo todavía no está completamente oscuro, cuando una luz difusa y suave de tonos azules y violetas baña el mundo durante unos minutos antes de que la noche tome el control por completo. Durante la hora azul, los pájaros que cantaron todo el día guardan silencio casi simultáneamente, como si alguien hubiera dado una señal. El viento suele calmarse, la temperatura cae con rapidez, y el bosque, el campo, el jardín, cualquier espacio natural, entra en una quietud que parece deliberada,
como si la naturaleza entera hiciera una pausa para tomar conciencia del cambio que se avecina. Los científicos han estudiado por qué los pájaros guardan silencio al atardecer. Tiene que ver con los cambios en la luz disponible, que afectan su capacidad de ver a los depredadores, y con los cambios en la temperatura, que modifican la forma en que el sonido se propaga en el aire. Pero más allá de las explicaciones científicas, la hora azul tiene un efecto en nosotros que va más allá de lo que cualquier explicación puede capturar por completo. Hay algo en esa transición entre el día y la noche que es profundamente calmante para el sistema nervioso humano, algo que resonó con nuestros ancestros durante cientos de miles de años mientras se preparaban para el descanso nocturno. Ahora mismo, en algún bosque de algún lugar del mundo, está ocurriendo la hora azul. El cielo sobre los árboles tiene ese color imposible que no es del todo azul ni del todo violeta. Los árboles se recortan contra ese cielo como siluetas oscuras y perfectas. Y en ese bosque, los animales nocturnos comienzan a despertar mientras los diurnos se preparan para dormir. El intercambio de turnos de la naturaleza, el relevo eterno entre el día y la noche que ha ocurrido sin interrupción desde que la Tierra empezó a girar sobre su eje hace más de 4.000 millones de años. Déjate ir un poco más. Eres parte de ese ritmo. Tu cuerpo lo sabe, aunque tu mente a veces lo olvide. El sueño que sientes llegar no es una debilidad ni una pérdida. Es tu participación en el ciclo más antiguo de la Tierra viva, el ciclo del descanso y el despertar, de la noche y el día, de la oscuridad y la luz. Eres parte de la naturaleza que duerme esta noche. Las estrellas tienen un secreto que pocos conocen. La luz que vemos en el cielo nocturno no es luz de ahora mismo, es luz antigua. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4 años luz de distancia, lo que significa que la luz que vemos de ella salió hace 4 años cuando miramos el cielo. Las estrellas que forman la constelación de Orión están entre 400 y 1500 años luz de distancia. La estrella Rigel, que forma la rodilla del cazador en la constelación, está a 870 años luz. La luz que llega a nuestros ojos esta noche salió de ella cuando en Europa se construían las catedrales góticas. Y la galaxia de Andrómeda, que en noches despejadas y lejos de la contaminación lumínica, puede verse a simple vista como una mancha difusa en el cielo, está a 2.300.000 años luz de distancia. La luz que llega de ella esta noche salió cuando nuestros ancestros homínidos apenas comenzaban a usar herramientas de piedra. Mirar el cielo nocturno es, en realidad, mirar el tiempo. Es ver el pasado del universo desplegado sobre nosotros como un mapa. Cada punto de luz es una historia que ya ocurrió, un evento que se produjo en el pasado y cuya noticia acaba de llegar a nosotros viajando a la velocidad de la luz. El universo que vemos en el cielo nocturno no existe en este momento de la manera en que lo vemos. Existe como era. El presente del universo, si tal cosa tiene sentido, es invisible para nosotros porque la información de lo que está pasando ahora mismo en las estrellas lejanas tardará años, siglos, milenios en llegar. El cielo nocturno es el mayor museo de historia del universo que existe, y está abierto todas las noches. Hay una especie de hormiga en los bosques de América Central y del Sur, llamada la hormiga cortadora de hojas, que tiene un comportamiento nocturno que podría parecer extraño si no entendiéramos lo que está haciendo. Durante el día, las hormigas cortan trozos de hojas y los llevan en procesión hacia su hormiguero. De noche, la mayoría de las obreras descansa, pero las hormigas más jóvenes, las que aún no tienen suficiente experiencia para salir a cortar hojas, se dedican de noche a un trabajo interior. Cuidan los jardines de hongos que la colonia cultiva en el interior del hormiguero. Las hormigas cortadoras de hojas no comen las hojas que cortan. Las hojas son el sustrato sobre el que cultivan el hongo Leucoagaricus gongylophorus, un hongo que han cultivado sin interrupción durante más de 50 millones de años, en una relación de simbiosis tan estrecha que ni el hongo ni las hormigas pueden sobrevivir sin el otro.
El hongo ha perdido la capacidad de reproducirse de manera sexual y depende completamente de las hormigas para su propagación. Las hormigas, por su parte, dependen completamente del hongo como fuente de alimento. Son los agricultores más antiguos del planeta, que descubrieron la agricultura unos 50 millones de años antes de que nosotros lo hiciéramos. Durante la noche, en el interior de un hormiguero de hormigas cortadoras, los jardines de hongos están siendo cuidados con una meticulosidad extraordinaria. Las hormigas remueven el micelio, retiran los residuos, eliminan los hongos competidores que intentan invadir el jardín, adicionan nuevo material vegetal. Es una actividad de una eficiencia y una coordinación que no tiene un cerebro central que la dirija. Cada hormiga sigue reglas simples, responde a señales químicas locales, toma decisiones individuales. Y del conjunto de esas decisiones individuales, emerge un comportamiento colectivo de una complejidad y una sofisticación que supera lo que cualquier hormiga individual podría lograr. Es inteligencia sin inteligente, es diseño sin diseñador, es uno de los milagros silenciosos de la evolución. Tu mente ya no está completamente despierta. Puedes sentirlo en la manera en que los pensamientos llegan y se van, sin que los sujetes, en la manera en que las imágenes aparecen y desaparecen como nubes que cruzan un cielo tranquilo. Eso está perfectamente bien. Más que bien. Es exactamente lo que tiene que pasar. Deja que los pensamientos se vayan. No los necesitas esta noche. Volverán mañana, frescos y listos para ser pensados con la mente descansada que tendrás después de esta noche de sueño profundo y tranquilo. Y los ríos tienen una vida nocturna que pocos conocen. Durante el día, muchos peces de río se alimentan activamente, aprovechando la visibilidad que da la luz solar para cazar o para encontrar alimento. De noche, muchas especies se retiran a zonas más profundas o más protegidas del río y reducen su actividad. Pero otras especies son exactamente lo contrario. Son depredadores nocturnos que aprovechan la oscuridad para salir a cazar. El siluro, el pez gato gigante que habita los ríos de Europa y Asia, es uno de estos cazadores nocturnos. Puede alcanzar 5 metros de longitud y es el mayor pez de agua dulce de Europa. De día descansa en el fondo, semienterrado en el barro. De noche sale a cazar, usando sus barbillones altamente sensibles para detectar las vibraciones y las señales eléctricas de sus presas en la oscuridad del agua. El agua de un río que fluye de noche tiene una sonoridad completamente diferente a la del día. De noche, sin el ruido de los pájaros, sin el viento entre los árboles, sin los sonidos del mundo humano que siempre están presentes durante el día, el sonido del río se vuelve el protagonista absoluto del paisaje sonoro. El agua que choca contra las piedras, que forma pequeños remolinos, que se precipita sobre un escalón de roca, produce un sonido continuo y variable que es a la vez siempre diferente y siempre igual. No hay 2 segundos iguales en el sonido de un río, y sin embargo el patrón general se repite, la cadencia rítmica del agua en movimiento que los seres humanos han encontrado relajante durante toda su historia evolutiva. Hay algo en el sonido del agua corriente que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso. Los estudios de neurociencia muestran que escuchar el sonido de agua que fluye reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y activa el sistema nervioso parasimpático, el que regula el descanso y la digestión. El cerebro humano asocia el sonido del agua con la seguridad y con la disponibilidad de recursos, una asociación que viene de la prehistoria, cuando los grupos humanos vivían cerca de fuentes de agua y asociaban su sonido con la vida y la abundancia. Esa asociación ancestral está grabada en nuestra neurobiología y hace que el sonido del agua sea una de las señales más potentes para inducir el estado de relajación. Esta noche, aunque no estés cerca de ningún río, puedes imaginar su sonido. Puedes imaginar el agua fluyendo sobre piedras redondas y suaves, formando pequeñas olas y remolinos, reflejando la luna si hubiera luna, oscura y tranquila si la noche está sin luna. El río que imaginas fluye sin prisa y sin pausa,
siempre adelante, siempre cambiando, siempre siendo el mismo río, como el sueño que fluye hacia ti esta noche, constante y tranquilo. Hay en los desiertos de la noche una belleza que quien solo conoce el desierto de día nunca ha experimentado. El desierto de día es un lugar de luz implacable y calor extremo. De noche, se transforma en uno de los ecosistemas más activos y más hermosos del planeta. La temperatura cae decenas de grados en pocas horas. Los animales que pasaron el día enterrados en la arena o escondidos en grietas de roca salen a la superficie. La vida que parecía ausente durante el día aparece de repente en toda su abundancia. El escorpión del desierto, uno de los depredadores nocturnos más eficientes de esos ecosistemas, tiene una propiedad extraordinaria que fue descubierta casi por accidente. Su caparazón florece bajo la luz ultravioleta con un color verde azulado de una intensidad asombrosa. Si iluminas un desierto de noche con una lámpara de luz negra, los escorpiones que de otra manera serían prácticamente invisibles sobre la arena aparecen repentinamente como pequeñas linternas fosforescentes distribuidas por el suelo. Los científicos todavía no están completamente seguros de para qué sirve esa fluorescencia. Algunas hipótesis sugieren que funciona como un detector de luz ultravioleta que les permite saber si la luna está saliendo o si hay suficiente luz para cazar con seguridad. Otras sugieren que podría ser una señal de comunicación entre escorpiones. Pero cualquiera que sea su función, el resultado visual es uno de los espectáculos más surrealistas que la naturaleza produce. Los zorros del desierto, como el fennec con sus enormes orejas que funcionan como radiadores para disipar el calor durante el día, y como antenas extraordinariamente sensibles para cazar de noche, son maestros de la vida nocturna desértica. Sus oídos pueden detectar el movimiento de un insecto o de un pequeño roedor a decenas de metros de distancia. Caminan sobre la arena con una levedad que deja apenas rastros superficiales, y sus grandes ojos, adaptados para la visión nocturna, brillan en la oscuridad con ese reflejo característico que produce la tapetum lucidum, la capa de células reflexivas detrás de la retina que maximiza el uso de la escasa luz disponible. De noche en el desierto, cuando la temperatura ha caído y la arena todavía guarda el calor del día, las plantas del desierto aprovechan la oscuridad para abrir sus estomas, los pequeños poros de sus hojas, y realizar el intercambio gaseoso que necesitan para vivir. De día, con el calor extremo, los estomas permanecen cerrados para evitar perder agua por transpiración. Es un tipo especial de metabolismo fotosintético llamado metabolismo CAM, que está tan adaptado a la escasez de agua, que algunas plantas del desierto pueden sobrevivir meses o incluso años sin lluvia, almacenando en sus tejidos carnosos el agua que recogieron durante los breves períodos de precipitación. Los cactus, las agaves, los aloes, son maestros de esta estrategia de economía del agua que realizan su vida gaseosa, su respiración e intercambio de carbono, en la frescura tranquila de la noche. Sigues descendiendo hacia el sueño. Cada palabra que escuchas es como un escalón suave que baja un poco más, que te lleva un poco más profundo hacia el descanso que tu cuerpo y tu mente merecen. No tienes que hacer nada activamente. Solo tienes que ser. Solo tienes que estar aquí, cómodo y tranquilo, dejando que la noche haga su trabajo. Uno de los fenómenos más asombrosos de la naturaleza nocturna es la migración de las aves. Muchas especies de aves migratorias viajan de noche, aprovechando el frío del aire nocturno que les permite volar con mayor eficiencia, la ausencia de corrientes térmicas que complican la navegación y el cielo estrellado que les sirve de mapa. Las aves migratorias tienen en sus cerebros una capacidad de navegación que desafía nuestra comprensión. Pueden orientarse por las estrellas, detectando la rotación del cielo nocturno alrededor del polo norte celeste y usándola como referencia. Pueden sentir el campo magnético de la Tierra a través de proteínas especiales en sus ojos, que contienen radicales libres sensibles a los campos magnéticos.
Pueden recordar y seguir rutas que atraviesan miles de kilómetros de océano, de montaña, de desierto, llegando año tras año a los mismos lugares de descanso y de alimentación con una precisión de kilómetros. El ruiseñor común, Lucinia megarinchos, es uno de los pocos pájaros que canta de noche, y su canto nocturno es considerado por muchos el más hermoso de todos los cantos de aves. Es un canto complejo, con frases largas y elaboradas, con variaciones y improvisaciones que hacen que ningún canto de ruiseñor sea exactamente igual a otro. Los machos cantan de noche durante la época reproductora para atraer a las hembras que migran y que necesitan encontrar pareja en el breve tiempo que tienen disponible. El canto del ruiseñor en una noche de primavera, escuchado en un bosque o en un jardín tranquilo, es una de las experiencias acústicas más sublimes que la naturaleza ofrece a los seres humanos. Ha inspirado poetas y músicos durante siglos, desde John Keats hasta Franz Schubert, porque hay en él algo que toca algo muy profundo en la experiencia humana de la belleza y del tiempo que pasa. En los mares del sur, durante el verano austral, los pingüinos emperadores tienen su propio secreto nocturno. Son los únicos pingüinos que crían durante el invierno antártico, uno de los ambientes más extremos del planeta. Los machos incuban los huevos durante 2 meses de invierno polar, sin comer, soportando temperaturas de 50 grados bajo cero y vientos de 150 kilómetros por hora, agrupados en colonias de miles de individuos que rotan constantemente en una danza lenta y continua, para que ningún individuo pase demasiado tiempo en el exterior del grupo donde el frío es más intenso. Esa danza colectiva, ese movimiento coordinado sin líder ni centro de control, que garantiza que todos los miembros de la colonia tengan acceso al calor interior, es uno de los comportamientos cooperativos más extraordinarios del reino animal. De noche, durante el invierno antártico, en la oscuridad total de la noche polar que puede durar 24 horas al día durante meses, esas colonias de pingüinos emperadores se mueven en silencio. Los machos no cantan, no hacen ruidos innecesarios. Mantienen el huevo en equilibrio sobre sus pies cubierto por un repliegue de piel cálida llamado bolsa incubadora, y se mueven como parte del grupo, hacia adentro y hacia afuera de la masa de calor colectiva, en un ciclo que se repite sin interrupción durante 2 meses. Es una demostración de resistencia y de cooperación que no tiene paralelo en el reino animal, y todo ocurre en la oscuridad y en el silencio del invierno más frío del planeta. El suelo del bosque tiene una vida nocturna, que es invisible para nosotros, pero que es de una complejidad y una abundancia extraordinarias. Las lombrices de tierra emergen de sus túneles durante la noche, especialmente después de la lluvia, para moverse sobre la superficie del suelo, procesar materia orgánica y reproducirse. Una sola hectárea de tierra de bosque puede albergar varios millones de lombrices. Charles Darwin pasó los últimos años de su vida estudiando las lombrices de tierra y concluyó que habían hecho más por la agricultura y la habitabilidad del planeta que cualquier otra especie, incluyendo la humana. Sus túneles airean el suelo, su digestión descompone la materia orgánica y la convierte en nutrientes disponibles para las plantas. Su movimiento mezcla las capas del suelo de maneras que son fundamentales para la fertilidad. De noche, los caracoles y las babosas también salen de sus refugios húmedos a moverse sobre la superficie del suelo y de las plantas, dejando sus rastros brillantes de mucus que capturan la luz de la luna y de las estrellas. Los escarabajos nocturnos, los ciempiés, los milpiés, los grillos, los saltamontes, todos salen a la superficie cuando cae la oscuridad. El suelo del bosque, que de día parece quieto y casi inerte, de noche es una autopista de seres que se mueven en todas las direcciones, que se casan, que se evitan, que depositan huevos, que buscan pareja, que procesan la materia orgánica del bosque en el gran ciclo de la descomposición y el reciclaje que mantiene la fertilidad de todos los ecosistemas terrestres. Hay una bacteria que merece mención especial en cualquier conversación sobre la naturaleza nocturna. La bacteria bioluminiscente, Vibrio fischeri, que habita en simbiosis con el calamar hawaiano de aguas poco profundas, el Euprimna scolopes.
Esta bacteria vive en un órgano especial del calamar llamado órgano de luz y produce una bioluminiscencia que el calamar usa para contrarrestar su propia sombra en el agua cuando hay luna. Sin la bioluminiscencia del órgano de luz, el calamar proyectaría una sombra hacia abajo que lo haría visible para los depredadores que nadan debajo de él. Con la bioluminiscencia activa, la luz que emite coincide con la luz ambiental de la luna que llega desde arriba, haciendo que la sombra sea prácticamente imperceptible. El calamar desaparece visualmente en el agua. Esta relación entre el calamar y la bacteria es uno de los ejemplos más estudiados de simbiosis entre animales y bacterias, y ha revelado principios fundamentales sobre cómo los animales y sus microbios evolucionan juntos, cómo se reconocen, cómo establecen su relación desde el momento en que el animal nace y cómo se comunican mediante señales moleculares de una complejidad extraordinaria. El órgano de luz del calamar hawaiano es un laboratorio natural de simbiosis que los científicos han estudiado durante décadas y del que todavía aprenden cosas nuevas. Tu sueño es ahora muy profundo. Los pensamientos son apenas sombras de pensamientos. Las imágenes que aparecen son suaves y sin bordes, como acuarelas mojadas. Tu cuerpo ha encontrado ese estado de relajación completa en que los músculos no hacen ningún esfuerzo, en que la respiración ocurre sola, en que el corazón late con la calma pausada que solo tiene cuando el ser que lo alberga descansa de verdad. El bambú tiene un secreto de crecimiento que es uno de los más sorprendentes del reino vegetal. Las plantas de bambú pueden crecer hasta 90 centímetros en un solo día en las condiciones óptimas. 90 centímetros. Casi 1 metro en 24 horas. Si te sentaras junto a una planta de bambú en crecimiento activo, podrías literalmente ver cómo crece si lo observaras durante suficiente tiempo. Este crecimiento extraordinariamente rápido ocurre de noche tanto como de día, impulsado por la división celular que es más activa durante las horas de oscuridad en muchas plantas. El bambú no hace crecer sus tallos elongándolos desde la punta, como hacen la mayoría de los pastos y las plantas en general. Los tallos de bambú crecen desde varios puntos a lo largo de su longitud simultáneamente, lo que permite ese ritmo de crecimiento excepcional. El bambú es también uno de los materiales biológicos más resistentes que existen. Una fibra de bambú puede soportar más tensión que muchos aceros. Los puentes de bambú construidos en algunas regiones de Asia y África son capaces de soportar el peso de camiones y vehículos pesados. El bambú ha sido usado por las civilizaciones asiáticas durante miles de años, como material de construcción, como alimento, como combustible, como papel. Y los bosques de bambú son ecosistemas extraordinariamente ricos en biodiversidad, el hogar de especies icónicas como el panda gigante, cuya dieta consiste casi exclusivamente de hojas y brotes de bambú. Los arrecifes de coral, esos ecosistemas submarinos de una belleza y una diversidad extraordinarias, tienen también su vida nocturna. De día, los peces de colores brillantes que dan a los arrecifes su apariencia característica nadan en todas las aguas del arrecife. De noche, muchos de ellos se retiran a grietas y cavidades donde se envuelven en un moco que segrega su propia piel, una especie de saco mucoso que los protege y que podría tener funciones defensivas contra parásitos o depredadores nocturnos. Otros peces diurnos simplemente descansan inmóviles entre los corales, en un estado de semi-inconsciencia que es el equivalente del sueño para los peces. Mientras tanto, los animales nocturnos del arrecife salen de sus escondites. Las estrellas de mar y los erizos de mar se mueven lentamente sobre el sustrato del arrecife, pastando sobre algas y otros organismos. Los pulpos, que pasaron el día escondidos en alguna grieta del coral, salen a cazar con su extraordinaria inteligencia y su capacidad de cambio de color y de textura, que les permite imitar cualquier superficie. Las langostas caminan sobre el fondo en grupos, a veces en largas filas de decenas de individuos que se siguen unos a otros. Los corales mismos despliegan sus pólipos, pequeños animales que de día suelen estar retraídos dentro del esqueleto calcáreo y que de noche se extienden hacia el agua para capturar el zooplancton microscópico que sube desde las profundidades.
Hay algo que la naturaleza hace de noche que los seres humanos hemos tardado mucho tiempo en entender. Repara. La noche es el tiempo de la reparación. Los tejidos dañados se regeneran, las células se dividen, los sistemas inmunológicos se refuerzan. En los animales superiores, incluidos nosotros, el sueño profundo es el momento en que el cerebro procesa y consolida los recuerdos del día, eliminando los que no son importantes y fortaleciendo los que lo son. El cerebro activa durante el sueño un sistema de limpieza llamado sistema linfático, que elimina las toxinas metabólicas acumuladas durante las horas de vigilia, incluidas proteínas potencialmente dañinas, como el amiloide beta, que se asocia con la enfermedad de Alzheimer cuando se acumula en exceso. El sueño no es una pausa en la vida. El sueño es parte de la vida, una parte esencial, una parte sin la cual todo lo demás eventualmente se deteriora. La naturaleza sabe esto. Todas las criaturas que duermen, desde los invertebrados más simples hasta los mamíferos más complejos, tienen mecanismos que garantizan el descanso porque sin descanso la vida no puede mantenerse. Los delfines han desarrollado una forma de sueño llamada sueño unihemisférico, en el que duermen solo la mitad del cerebro a la vez, manteniendo el otro hemisferio activo para seguir nadando y respirando. Las aves migratorias pueden dormir en vuelo, alternando qué hemisferio cerebral duerme mientras el otro mantiene el control del vuelo. Las tortugas marinas duermen bajo el agua durante periodos breves, levantándose a respirar periódicamente sin despertar completamente. Hay ballenas que duermen verticalmente, con el cuerpo en posición vertical justo debajo de la superficie del agua, asomando el espiráculo para respirar cada cierto tiempo, en un estado que parece una ensoñación. Estás tan lejos del mundo ahora, tan dentro de ti mismo. La voz que escuchas es solo un hilo suave que te conecta con la vigilia, y ese hilo se está volviendo más delgado, más ligero, más fácil de soltar. Puedes soltarlo. Puedes dejar que la voz se convierta simplemente en sonido, en la textura del sonido que llena el espacio mientras te duermes completamente. Las flores de los prados tienen una relación con el tiempo que pocos humanos observan hoy en día, aunque nuestros antepasados la conocían bien, porque de ella dependía en parte su capacidad de orientarse en el tiempo. Carl Linnaeus, el botánico sueco del siglo XVIII que creó el sistema moderno de clasificación de los seres vivos, diseñó lo que llamó un reloj de flores, un jardín plantado con especies que abrían sus flores a horas específicas del día y que por lo tanto podían usarse para conocer la hora con una aproximación razonable. La achicoria abría sus flores a las 5 de la mañana, el diente de león a las 6, la succisa a las 7, la caléndula a las 9, la mesembryanthemum al mediodía. Las flores no solo se abren y se cierran siguiendo el ciclo del día y la noche. Lo hacen a horas específicas que son características de cada especie y que son tan regulares que sirvieron durante siglos como relojes vivos en los jardines europeos. Este ritmo de las flores es posible gracias al reloj biológico interno que existe en prácticamente todos los seres vivos, incluidos los hongos, las bacterias y por supuesto los animales y las plantas. El reloj biológico es un mecanismo molecular que existe en el interior de cada célula y que mide el tiempo con una precisión sorprendente, anticipando los ciclos de luz y oscuridad y preparando al organismo para las demandas de cada momento del ciclo diario. El reloj biológico de los mamíferos, incluido el nuestro, está controlado por un grupo de neuronas en el hipotálamo llamado núcleo supraquiasmático, que recibe información sobre la luz directamente de los ojos y sincroniza todos los demás relojes del cuerpo, que existen en prácticamente cada órgano y cada tejido. La melatonina, esa hormona que se produce en la glándula pineal cuando la oscuridad llega, es la señal que el cerebro envía al cuerpo para anunciar que ha llegado el momento del descanso. La melatonina no produce el sueño por sí misma, pero prepara al cuerpo para él, bajando la temperatura corporal, reduciendo la presión arterial, calmando el sistema nervioso, preparando el escenario para que el sueño pueda llegar de manera natural y profunda.
Tu cerebro está produciendo melatonina ahora mismo. Tu temperatura corporal está bajando ligeramente. Tu ritmo cardíaco se ha ralentizado. Todo está en su lugar. Todo está listo. En los manglares de las costas tropicales, hay un espectáculo nocturno que es uno de los más hermosos que la naturaleza produce. Las luciérnagas, esos pequeños insectos que producen luz fría a través de una reacción química de bioluminiscencia en su abdomen, se congregan en algunos manglares del sureste asiático, particularmente en Tailandia, Malasia y Borneo, en números tan grandes y con una sincronización tan perfecta que iluminan los árboles con destellos que parecen luces de Navidad que parpadean al unísono. Un árbol, luego otro, luego todos al mismo tiempo, en un pulso de luz que se propaga por el bosque de manglar como una ola. La sincronización de estos destellos, que puede involucrar a miles de luciérnagas en un solo árbol, es el resultado de un proceso de acoplamiento de osciladores, el mismo proceso matemático que hace que los relojes de péndulo en una misma pared eventualmente sincronizan sus oscilaciones. Las luciérnagas se detectan mutuamente mediante los destellos de sus vecinas y ajustan la frecuencia de sus propios destellos hasta que toda la colonia está perfectamente sincronizada. Es un espectáculo que quienes lo han visto describen como uno de los más memorables de sus vidas. Un bosque entero que parpadea al unísono en la oscuridad, produciendo una luz que es al mismo tiempo de origen animal y de una belleza casi sobrenatural. Y todo ocurre porque los machos de estas luciérnagas están usando sus destellos para atraer a las hembras, compitiendo con miles de otros machos en un despliegue luminoso que la selección natural ha llevado a la sincronización perfecta como estrategia para hacer el destello más visible en un mar de destellos. Hay secretos en la naturaleza que son demasiado pequeños para ver, pero demasiado importantes para ignorar. El suelo de un bosque sano contiene más seres vivos por metro cúbico que la superficie de cualquier hábitat terrestre. Hay bacterias, hongos, protozoos, nematodos, ácaros, colémbolos, todos trabajando sin pausa en la descomposición de la materia orgánica, en el reciclaje de los nutrientes, en el mantenimiento de la estructura del suelo. En una sola cucharada de suelo de bosque sano, puede haber más organismos que seres humanos en la superficie de la Tierra. Estos organismos del suelo trabajan de noche igual que de día. No tienen ciclos circadianos propios, o los tienen muy amortiguados, porque viven en un ambiente donde la luz no penetra y donde la temperatura y la humedad son más estables que en la superficie. Son los trabajadores incansables del ecosistema terrestre, y sin ellos los bosques, los campos, los jardines, dejarían de ser fértiles en cuestión de años. Son invisibles para nosotros en la mayoría de las ocasiones, pero son fundamentales. Son la base sobre la que toda la vida terrestre que podemos ver se sostiene. El mar también tiene sus propios trabajadores invisibles de la noche. El zooplancton, la enorme comunidad de organismos microscópicos y pequeños que habita las capas oceánicas, realiza cada noche la mayor migración animal del planeta en términos de número de individuos involucrados. Durante el día, el zooplancton desciende a capas más profundas para evitar a los depredadores visuales que cazan a la luz. Al caer la noche, sube masivamente hacia la superficie para alimentarse del fitoplancton que creció durante el día. Este movimiento vertical de millones de billones de organismos, que ocurre simultáneamente en todos los océanos del mundo cada noche, transporta carbono desde la superficie hacia las profundidades, contribuyendo al ciclo del carbono oceánico de maneras que son fundamentales para el equilibrio climático del planeta. Esta noche, mientras duermes, esa migración está ocurriendo en los océanos que rodean los continentes. Millones de copépodos, de krill, de eufáusidos, de medusas pequeñas, de larvas de peces y de crustáceos, subiendo en silencio hacia la superficie del mar oscuro para alimentarse, y luego bajando al amanecer hacia las profundidades, donde la oscuridad los protege. Un movimiento perpetuo, silencioso, invisible, fundamental. Hay una planta llamada la sensitiva, Mimosa pudica,
que tiene un comportamiento que siempre ha fascinado a los humanos que la observan. Cuando se toca cualquiera de sus hojas, éstas se pliegan inmediatamente y las ramas bajan. Es una respuesta táctil tan rápida que parece animal. Pero de noche, sin que nadie la toque, la sensitiva cierra sus hojas de todas maneras. Es la nictinastia de nuevo, ese repliegue nocturno que muchas plantas realizan para protegerse del frío y del rocío, para conservar el calor y la humedad. Al amanecer, sin que nadie la estimule, las hojas de la sensitiva se abren de nuevo, listas para un nuevo día de fotosíntesis. La sensitiva hace esto de noche y de día, con o sin observadores, siguiendo su propio ritmo interno con la fidelidad de algo que no tiene ninguna razón para mentirse a sí mismo. Hay algo profundamente reconfortante en saber que la naturaleza sigue sus ritmos sin importar lo que nosotros hagamos, que mientras dormimos, los árboles bajarán sus ramas, las flores cerrarán sus pétalos, los búhos saldrán a cazar, los murciélagos volarán en la oscuridad trazando espirales ultrasónicas que no podemos escuchar, las lombrices saldrán de la tierra, las estrellas seguirán brillando con su luz antigua, y los ríos seguirán fluyendo con ese sonido eterno, que es el sonido del agua en movimiento, que es el sonido de la vida en movimiento, que es el sonido más antiguo de la tierra. Tú eres parte de esa naturaleza. No estás separado de ella. Cuando duermes estás participando en el mismo ciclo que los árboles y los búhos y los ríos y las estrellas. Tu sueño es tan natural como el florecimiento nocturno de la reina de la noche, tan necesario como la migración del zooplancton, tan antiguo como el movimiento de las lombrices bajo el suelo del bosque. Los glaciares tienen un sonido nocturno que pocos seres humanos han escuchado. El hielo de un glaciar no está quieto aunque lo parezca. Se mueve, lentamente, bajo su propio peso, deslizándose sobre la roca del valle a una velocidad que puede ser de unos pocos centímetros al día. Y mientras se mueve, cruje. El hielo que se comprime y se expande produce sonidos de una profundidad y una variedad sorprendentes, desde crujidos graves que resuenan en el valle hasta tintineos agudos de cristales de hielo que se reorganizan. De noche, sin el ruido del viento y sin otros sonidos que enmascaren el glaciar, esos crujidos se vuelven audibles y llenan el silencio del valle glaciar con una música geológica que lleva ocurriendo miles de años. Los géiseres también tienen su ritmo nocturno. Un géiser como el Old Faithful en el Parque Nacional de Yellowstone lanza su columna de agua caliente al aire con una regularidad de aproximadamente 90 minutos, un ritmo que ha mantenido durante décadas con sorprendente consistencia. De noche, en la oscuridad, el géiser lanza su columna de agua y vapor que brilla con la luz de la luna y se dispersa en el aire frío de la noche, formando una nube de vapor que se eleva hacia el cielo estrellado. Es un espectáculo que los visitantes del parque que se quedan a verlo de noche describen como uno de los más memorables de sus vidas. La combinación del rugido del geyser, del agua que asciende luminosa bajo las estrellas, del vapor que se dispersa en el aire frío, del silencio del parque que rodea ese momento de erupción. Bajo el suelo del parque de Yellowstone hay un sistema de cámaras y canales hidrotermales de una complejidad extraordinaria, alimentados por el calor de una de las mayores calderas volcánicas del mundo. La caldera de Yellowstone es lo que queda de la explosión de un supervolcán que ocurrió hace 640.000 años y cuya erupción fue tan masiva que cambió el clima de todo el planeta durante años. Hoy, ese calor residual del magma que existe debajo del parque calienta el agua subterránea y alimenta los géiseres, las fumarolas, los manantiales termales de colores extraordinarios. Los manantiales termales de Yellowstone son el hogar de algunos de los organismos más resistentes que existen, los termofilos, bacterias y arqueas que pueden vivir a temperaturas superiores a los 80 grados centígrados, en aguas ácidas o alcalinas extremas, en condiciones que serían letales para prácticamente cualquier otra forma de vida.
Estos microorganismos de Yellowstone fueron cruciales para el desarrollo de una de las técnicas más importantes de la biología molecular moderna: la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. La enzima Taq polimerasa, que es el componente central del PCR y que permite amplificar secuencias de ADN con una precisión y una velocidad extraordinarias, fue aislada de una bacteria termofílica llamada Thermus aquaticus, que fue descubierta en los manantiales termales de Yellowstone en los años 70. Sin esa bacteria de los manantiales termales de Yellowstone, no existiría el PCR como lo conocemos hoy. Y sin el PCR, gran parte de la biología molecular, de la medicina diagnóstica, de la investigación genómica, de las pruebas forenses, simplemente no sería posible. Una bacteria que vive en agua de 80 grados en el fondo de un manantial termal de colores en un parque nacional de Wyoming cambió la historia de la ciencia y de la medicina. La naturaleza está llena de estos secretos, de estas conexiones inesperadas entre lo aparentemente pequeño y lo enormemente importante, entre el microorganismo en el manantial termal y la herramienta que permitió secuenciar el genoma humano, entre la luciérnaga en el manglar y los principios matemáticos de la sincronización, entre el árbol que baja sus ramas de noche y el ritmo circadiano que gobierna la biología de todos los seres vivos. Todo está conectado, todo es parte del mismo tejido de la vida que lleva miles de millones de años experimentando, adaptando, evolucionando, descubriendo nuevas maneras de existir, y tú eres parte de ese tejido. Tus ancestros durmieron bajo las estrellas en noches que no tenían nombre. Oyeron el sonido del río y el canto del ruiseñor sin saber que eran un ruiseñor ni un río. Sintieron el sueño llegar con ese mismo peso suave que sientes tú ahora, y se rindieron a él con la confianza de los que saben, aunque no lo puedan articular, que el sueño es seguro y que el amanecer llegará. El amanecer llegará para ti también. Pero antes hay horas de descanso que son tuyas. Horas en que tu cuerpo se repara y tu mente procesa, y los sueños llegan como visitas de un mundo interior que es tan rico y tan misterioso como cualquier bosque nocturno. Horas de oscuridad y de silencio que son un regalo de la naturaleza para los seres que saben descansar. Las mariposas de noche, las polillas, son quizás los polinizadores nocturnos más subestimados del planeta. Durante el día, las abejas y las mariposas diurnas llevan el crédito de la polinización, pero de noche, las polillas realizan un trabajo igualmente importante, visitando las flores nocturnas que están especialmente adaptadas para atraerlas. Esas flores son generalmente blancas o de colores pálidos, que son visibles en la oscuridad. Producen fragancias intensas que guían a las polillas desde la distancia, y tienen formas que se adaptan a las trompas largas de las polillas, que se especializan en ellas. La orquídea de Darwin, Angrecum sesquipedale, una orquídea de Madagascar con un nectario de 30 centímetros de longitud, fue descrita por Darwin en el siglo XIX y llevó al naturalista a predecir que debía existir una polilla con una trompa de longitud equivalente que pudiera alcanzar el néctar al fondo del nectario. Sus contemporáneos se burlaron de esa predicción. 40 años después, se descubrió exactamente esa polilla, Xanthopan morgani praedicta, cuyo nombre específico es un homenaje a la predicción de Darwin. Tiene una trompa de 30 centímetros que despliega mientras vuela delante de la flor para alcanzar el néctar. Es uno de los ejemplos más bellos de evolución coevolutiva, dos especies que evolucionaron juntas, que se necesitan mutuamente, que se han adaptado la una a la otra hasta el punto en que sus cuerpos se corresponden con una precisión casi matemática. Cuando el sueño finalmente llega, es como entrar en un bosque de noche. Al principio hay formas reconocibles que se van haciendo más borrosas. Luego hay solo oscuridad y sonidos que vienen de lugares que no puedes identificar. Y luego hay sueños, esos territorios interiores que tienen su propia lógica, sus propios paisajes, sus propias criaturas que aparecen y desaparecen como los animales nocturnos del bosque, que de repente son visibles en un rayo de luna y luego desaparecen en la oscuridad.
El sueño es el bosque nocturno de la mente y tiene sus propios secretos que no podemos conocer completamente, porque al despertar casi todos se han ido. Esta noche, mientras duermes, la naturaleza estará ocupada con sus secretos. Los hongos del suelo seguirán tejiendo su red. Los árboles seguirán bajando sus ramas en el silencio del bosque. Los búhos seguirán escuchando con esa precisión extraordinaria. Los murciélagos seguirán dibujando sus espirales ultrasónicas en la oscuridad. Las luciérnagas seguirán sincronizando sus destellos en los manglares. El zooplancton seguirá su migración vertical en los océanos. Y en algún jardín del mundo, la reina de la noche estará abriendo sus flores blancas al aire nocturno, exhalando ese perfume que solo existe para la noche, que solo existe para la oscuridad, que solo existe para este momento exacto en que el mundo respira más lento y la vida entera parece estar de acuerdo en hacer una pausa. Que esa pausa sea tuya también. Que la noche te reciba con toda su riqueza secreta. Que el sueño llegue profundo y reparador. Que los secretos de la naturaleza que te hemos contado esta noche se conviertan en el fondo tranquilo sobre el que tus sueños flotan, como hojas sobre un río que fluye sin prisa hacia algún lugar que no necesitas conocer. Duerme. La naturaleza vela. Sus secretos son infinitos y pacientes, y esta noche son todos tuyos. Cierra los ojos completamente. Siente el peso dulce de tus párpados. Siente cómo tu cuerpo se hunde un poco más en el colchón, un poco más en la calidez, un poco más en ese espacio sin bordes, donde el sueño y el descanso son lo mismo. No hay nada que resolver. No hay ningún lugar al que ir. Solo hay este momento tranquilo, esta respiración que llega y que se va, esta oscuridad amable que es el mismo tipo de oscuridad que envuelve el bosque y el río y el desierto y el mar esta noche. La naturaleza tiene un último secreto que quiero dejarte antes de que el sueño te lleve completamente. Es quizás el más importante de todos. Todo lo que existe en este planeta, todo lo que es vivo y todo lo que no lo es, toda la roca y el agua y el aire y la luz, todo viene del mismo polvo de estrellas. Los átomos de carbono que forman tu cuerpo se formaron en el interior de estrellas que explotaron antes de que el sol existiera. El hierro en tu sangre se formó en el corazón de estrellas moribundas. El agua que forma la mayor parte de tu cuerpo ha estado en el océano, en las nubes, en la lluvia, en el río, en la nieve, en el hielo polar, y ha llegado hasta ti después de viajar por el ciclo del agua durante miles de millones de años. Eres parte del universo que se mira a sí mismo. Eres la naturaleza que sueña, y esta noche, mientras sueñas, el universo sueña contigo. Buenas noches. Descansa profundo. La naturaleza guarda sus secretos, y tú estás a salvo entre ellos. Pero hay más secretos aún. La noche es larga y generosa, y la naturaleza nunca se agota. Deja que estas palabras sean solo el sonido suave del viento entre los árboles, mientras tu sueño se asienta más y más profundo. Los osos pardos tienen una relación con el invierno que es uno de los fenómenos biológicos más extraordinarios del mundo de los mamíferos. Cuando el frío llega y los días se acortan, el oso busca su madriguera, generalmente una cueva o una oquedad bajo las raíces de un árbol enorme, y entra en un estado de letargo que durante mucho tiempo se llamó hibernación, pero que los científicos hoy prefieren llamar torpor invernal, porque es diferente de la hibernación verdadera de los pequeños mamíferos. La temperatura corporal del oso durante el torpor invernal solo baja unos pocos grados, de 38 a 34 grados centígrados aproximadamente, mientras que en la hibernación verdadera de animales como el erizo o la marmota, la temperatura corporal puede caer casi al nivel de la temperatura ambiente, algunos grados por encima del cero. En cambio, el oso reduce su frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto a solo 9, y puede pasar 6 o 7 meses sin comer, sin beber, sin eliminar ningún residuo metabólico. Lo que ocurre en el cuerpo del oso durante esos meses de sueño invernal es biológicamente asombroso.
El oso vive enteramente de las reservas de grasa que acumuló durante el otoño, quemando entre 4 y 5 mil calorías diarias sin ingerir nada. Sus músculos, que en cualquier otro mamífero se atrofiarían gravemente después de meses de inactividad, se mantienen en perfectas condiciones gracias a mecanismos moleculares que los científicos están estudiando intensamente, con la esperanza de aplicarlos para prevenir la atrofia muscular en pacientes humanos encamados. Sus huesos, que igualmente se deteriorarían por la falta de uso en cualquier otro mamífero, incluidos los humanos, se mantienen densos y fuertes. Y las osas gestantes dan a luz a sus cachorros durante el torpor invernal, amamantan a sus crías sin despertar completamente, producen leche rica en grasas sin haber comido durante meses. Es una performance biológica de una complejidad y una eficiencia que no tiene paralelo en el mundo de los mamíferos grandes. Los científicos que estudian el torpor del oso pardo esperan encontrar en él las claves para preservar los órganos para trasplante durante periodos más largos, para proteger el tejido muscular y óseo de los astronautas en viajes espaciales largos, para entender y tratar enfermedades metabólicas en humanos. En el sueño del oso en su madriguera oscura durante los meses de invierno, hay secretos que podrían transformar la medicina del futuro. Los flamencos tienen un secreto que está escrito en su color. Los flamencos no nacen rosados. Nacen blancos, con plumas grisáceas que van cambiando con el tiempo. El color rosado que los hace tan reconocibles viene completamente de la comida, de los carotenoides que ingieren al alimentarse de algas y de pequeños crustáceos en las lagunas salinas donde viven. Un flamenco que no tuviera acceso a esas fuentes de carotenoides en su dieta se volvería paulatinamente más blanco y perdería el color característico de su especie. Son lo que comen, literalmente, pintados por su alimentación con un pincel que tarda meses en aplicar su color, pero que los tiñe hasta las plumas más pequeñas y más profundas. Cuando la luz del atardecer ilumina una colonia de flamencos desde el ángulo adecuado, el resultado es uno de los espectáculos visuales más extraordinarios de la naturaleza. Una extensión de rosa y carmín que parece pintada sobre el agua gris de la laguna. Los flamencos también duermen de una manera que nos resulta familiar, aunque raramente hagamos lo mismo. Duermen a menudo de pie, sobre una sola pata, con la otra recogida contra el cuerpo bajo las plumas. Esta postura, que parece incómoda desde la perspectiva humana, es en realidad perfectamente estable para el flamenco, gracias a un mecanismo de bloqueo en sus articulaciones que les permite mantener la postura sin esfuerzo muscular activo. Dormir sobre una pata reduce la pérdida de calor corporal porque la pata que está fuera del agua queda resguardada contra el calor del cuerpo, y posiblemente permite también mantener un ojo entreabierto con mayor facilidad, ya que en los flamencos, el hemisferio del cerebro que controla el ojo vigilante es el que permanece despierto mientras el otro duerme, el mismo sueño unihemisférico que vemos en las aves migratorias en vuelo. Las ballenas jorobadas tienen una cultura, no en el sentido humano, pero en un sentido real y documentado. Aprenden comportamientos de otras ballenas jorobadas y transmiten esos comportamientos a lo largo de generaciones y a través de vastas distancias oceánicas. Los cantos de los machos de ballena jorobada son el ejemplo más estudiado de este fenómeno. Los cantos cambian cada año, con nuevas frases y nuevas estructuras que se propagan desde unos individuos a otros a través del océano. Se ha documentado que nuevas canciones emergen en una población del Pacífico Sur y se propagan hacia el oeste, de grupo en grupo, hasta llegar al Océano Índico, siguiendo las rutas de contacto entre grupos de ballenas que comparten partes de sus áreas de distribución. Cuando una ballena aprende una nueva canción de un extraño con el que cruza brevemente en las aguas del Pacífico y lleva esa canción de vuelta a su grupo natal, donde otros machos la aprenden y la adoptan, eso es cultura. Es transmisión social de información. Es aprendizaje. Es algo que hasta hace pocas décadas creíamos exclusivo de los primates y de los seres humanos.
Los delfines tienen nombres. Más precisamente, cada delfín desarrolla durante su primer año de vida un silbido característico, su silbido de firma, que es único para ese individuo y que los demás delfines de su grupo usan para referirse a él cuando está ausente. Los delfines se llaman entre sí usando esos silbidos de firma, algo que se puede describir como una forma de llamar a alguien por su nombre. Cuando un delfín está separado de su grupo, emite su silbido de firma para anunciarse. Cuando un delfín quiere llamar la atención de un individuo específico, imita su silbido de firma. Es un sistema de identidad individual, mediada por señales acústicas que en algunos aspectos funcionales se parece tanto al uso de los nombres que los científicos que lo estudian recurren a esa comparación, a pesar de las diferencias fundamentales entre el lenguaje humano y la comunicación de los delfines. Respira despacio. Siente el aire que entra fresco y sale tibio. Tu cuerpo está completamente relajado. Cada parte de ti que estaba tensa al comenzar esta noche está ahora suelta y tranquila y cómoda. El sueño que ha estado esperando todo este tiempo está aquí ahora, presente y paciente, listo para llevarte a donde el descanso es completo. Los árboles más viejos del mundo son también algunos de los seres más solitarios. El Matusalén, un pino de corteza blanca que crece en las montañas blancas de California, tiene 4.850 años de edad y es el árbol individual más viejo conocido en el planeta. Nació cuando las civilizaciones humanas del Mediterráneo estaban apenas comenzando a desarrollar la escritura, cuando las pirámides de Egipto todavía no existían, cuando los continentes tenían las mismas posiciones que hoy, pero el mundo humano era irreconocible comparado con el actual. Durante todos esos siglos, ese árbol ha soportado inviernos de nieve, que lo sepultaron completamente, sequías que mataron a los árboles jóvenes a su alrededor, tormentas de rayos que quemaron ramas enteras. Y sigue ahí, retorcido y pequeño por los estándares de otros pinos, con una densidad de madera extraordinaria que le ha permitido resistir los hongos y los insectos que destruyen a los árboles más jóvenes, sobreviviendo precisamente porque crece tan lentamente que su madera es casi impenetrable. La ubicación exacta del Matusalén es un secreto guardado celosamente por el Servicio Forestal de los Estados Unidos para protegerlo del turismo masivo y de posibles actos de vandalismo. Crece en algún lugar del bosque Inyo, rodeado de otros pinos de corteza blanca, que son también muy viejos aunque no tanto, en un paisaje de roca y de viento, donde las condiciones extremas han resultado ser paradójicamente perfectas para la longevidad. La lentitud del crecimiento que impone el clima severo produce esa madera densa que es su escudo contra el tiempo. El sufrimiento, la dificultad, la escasez, que matarían a un árbol en condiciones más suaves, son exactamente lo que ha hecho al Matusalén casi inmortal. Hay en el océano un organismo que lleva el principio de la longevidad biológica a un extremo que desafía todas las categorías. La medusa Turritopsis dohrnii, una medusa diminuta de apenas unos milímetros de diámetro, es capaz en ciertas condiciones de revertir su ciclo biológico, transformándose de adulto sexualmente maduro de vuelta a pólipo juvenil, el estadio del que surgió. Puede repetir este proceso indefinidas veces, regresando de la vejez a la juventud cuando el estrés ambiental o el daño físico lo desencadenan. En teoría, en ausencia de depredación, enfermedad o accidente, esta medusa podría vivir indefinidamente, revirtiendo su ciclo una y otra vez. Los científicos la han llamado la medusa inmortal, aunque la inmortalidad sea siempre provisional en la naturaleza real donde los depredadores y los accidentes son inevitables. Los mecanismos moleculares que permiten a esta medusa revertir su envejecimiento son objeto de investigación activa, con la esperanza de que puedan revelar principios que sean aplicables a la comprensión del envejecimiento en organismos más complejos, incluidos los seres humanos. Que una medusa de 3 milímetros en el Mediterráneo guarde secretos sobre el envejecimiento que podrían transformar la medicina humana es uno de esos recordatorios que la naturaleza ofrece periódicamente
de que la grandeza biológica no tiene nada que ver con el tamaño. En las cavernas del mundo existe un ecosistema completamente apartado de la luz solar, un ecosistema que ha evolucionado durante millones de años en la oscuridad absoluta. Los peces de caverna, los crustáceos de caverna, los insectos de caverna, han perdido sus ojos en el transcurso de la evolución, porque los ojos tienen un coste metabólico de construcción y mantenimiento que no tiene ningún beneficio en la oscuridad completa. Han perdido también la pigmentación, porque el color de la piel sirve principalmente para proteger del sol, y en la oscuridad no tiene ningún valor adaptativo. Los organismos de caverna son a menudo blancos o transparentes, ciegos o con ojos vestigiales, y tienen en cambio otros sentidos extraordinariamente desarrollados. Líneas laterales que detectan vibraciones en el agua con una sensibilidad extrema, antenas largas que exploran el espacio que los rodea, receptores químicos que detectan alimentos o parejas en el agua o en el aire de la cueva. Las cuevas también albergan formaciones minerales de una belleza que no tiene equivalente en ningún otro ambiente. Las estalactitas y las estalagmitas que crecen a partir de la deposición lenta de carbonato de calcio disuelto en el agua que gotea del techo son quizás las más conocidas. Pero hay también elictitas, formaciones que crecen en direcciones que desafían la gravedad, curvas y retorcidas, de maneras que parecen imposibles para un mineral que debería seguir la dirección del flujo de agua. Hay flores de cueva, arborescencias de cristal que brotan de las paredes. Hay perlas de cueva, esferitas perfectas que se forman en pequeños charcos de agua donde una partícula de polvo o un grano de arena actúan como núcleo alrededor del que el carbonato se deposita capa a capa durante miles de años. Y hay columnas de hielo en las cuevas de regiones frías, formadas por el goteo congelado de agua durante los inviernos, y que permanecen durante años o décadas en la oscuridad fría de la cueva, invisibles para cualquier ojo humano, a menos que alguien llegue con una linterna a ese rincón del mundo. La oscuridad de las cuevas es quizás el único lugar en la superficie sólida de la Tierra donde la oscuridad es verdaderamente absoluta, donde no hay ninguna fuente de luz, ni siquiera la más tenue. En una cueva sin luz externa, a suficiente distancia de la entrada para que no llegue ningún resplandor del exterior, la oscuridad es total. No puedes ver tu mano delante de tu cara. No puedes distinguir si tienes los ojos abiertos o cerrados. Es la oscuridad primordial, la oscuridad que precedió a toda la luz del universo, la oscuridad de antes de las estrellas. Y sin embargo, en esa oscuridad hay vida. Los organismos de la cueva navegan perfectamente en esa negrura absoluta, porque sus otros sentidos son suficientes. La oscuridad no es para ellos una privación, sino simplemente el ambiente en el que existen, el ambiente al que están perfectamente adaptados. Para ellos, la oscuridad es hogar. Esta noche, la oscuridad que te rodea también es hogar. Es el hogar del descanso, el ambiente donde tu cuerpo se restaura y tu mente descansa. No es ausencia de algo, es presencia de algo, de quietud, de seguridad, de paz. La oscuridad de esta noche es tu refugio, el lugar donde eres exactamente lo que necesitas ser en este momento. Los corales de aguas profundas tienen una paciencia que podría enseñarnos algo sobre cómo vivir. Crecen apenas unos milímetros por año, construyendo sus estructuras calcáreas capa por capa, con una lentitud que trasciende cualquier escala humana de tiempo. Un arrecife de coral de aguas frías que tiene varios metros de altura puede tener miles de años de edad. Ha presenciado el ascenso y caída de civilizaciones humanas enteras. Ha sobrevivido cambios climáticos, terremotos, erupciones volcánicas submarinas. Y sigue creciendo, milímetro a milímetro, con la constancia de lo que no tiene prisa porque tiene el tiempo suficiente. Hay en esa paciencia de los corales algo que resuena con el descanso de esta noche. No tienes que tener todo resuelto mañana. No tienes que haber llegado ya a donde quieres llegar. Puedes crecer milímetro a milímetro, con la constancia tranquila de los seres que saben que el tiempo es suficiente. Esta noche no tienes que crecer en absoluto. Solo tienes que descansar. Solo tienes que ser.
El crecimiento puede esperar hasta mañana. El secreto más profundo de la naturaleza, el que subyace a todos los demás, es quizás este: que todo lo que existe está en proceso. Nada está terminado. Nada está quieto de verdad, aunque lo parezca. El suelo bajo los bosques está siendo transformado continuamente por millones de seres. Las rocas están siendo erosionadas y construidas simultáneamente. Los ríos esculpen sus cauces metro a metro durante siglos. Las estrellas queman su combustible y algún día explotarán lanzando sus átomos al espacio para formar nuevas estrellas, nuevos planetas, quizás nueva vida. Y tú, esta noche, mientras duermes, estás también en proceso. Tu cuerpo se repara, tu mente se reorganiza, tus células se dividen, tus memorias se consolidan. Estás ocurriendo silenciosamente en la oscuridad de esta noche que es parte del proceso eterno de la vida. La naturaleza no se preocupa. Esa es quizás su verdad más liberadora. Las flores no se preocupan por el amanecer. Los ríos no se preocupan por llegar al mar. Los árboles no se preocupan por el invierno que viene. Todo ocurre, todo se transforma, todo sigue su camino, sin ansiedad, sin apuro, con la confianza ciega y absoluta de los procesos que no necesitan voluntad para suceder. Esta noche, puedes tomar prestada un poco de esa confianza. Puedes dejar que tu cuerpo haga lo que sabe hacer. Puedes dejar que el sueño llegue como llega el invierno al árbol, como llega la noche al día, como llega la marea a la playa, sin que nadie lo tenga que forzar, sin esfuerzo, con la naturalidad perfecta de las cosas que ocurren porque es su momento de ocurrir. Es tu momento de dormir. La naturaleza lo sabe, tu cuerpo lo sabe, y ahora tú también lo sabes. Que los árboles bajen sus ramas sobre ti esta noche. Que el río que fluye en algún lugar del mundo te preste su sonido. Que las estrellas que brillan con su luz antigua estén sobre ti aunque no puedas verlas. Que el búho en su rama, el murciélago en su vuelo, la luciérnaga en el manglar, el oso en su madriguera, el flamenco sobre su pata, todos los seres que habitan la noche del mundo, sean esta noche compañía silenciosa para tu descanso. Duerme profundo, duerme largo, duerme bien. La naturaleza vela, sus secretos son infinitos y esta noche todos te pertenecen. Y recuerda, mientras el sueño te lleva completamente, que cada amanecer que llegará mañana ha llegado sin falta durante 4.500 millones de años. Nunca ha fallado. El sol saldrá, los pájaros cantarán, las flores abrirán sus pétalos, y tú despertarás descansado, renovado, listo para otro día de ser parte de este mundo extraordinario que nunca deja de sorprender a quienes prestan atención. Pero eso será mañana. Esta noche solo hay sueño, solo hay descanso. Solo hay la oscuridad tranquila y llena de vida que es el regalo que la naturaleza da cada noche a todos sus hijos. Buenas noches.